Hola a todos, nosotros os vamos a hacer la presentación del tutorial de React. Durante la presentación vamos a dar los siguientes puntos. Empezando por la introducción, React es una librería de JavaScript desarrollada por Facebook en 2013 que revolucionó la manera en que construimos aplicaciones web. Su principal objetivo es facilitar la creación de interfaces de usuario modernas y dinámicas de forma eficiente y organizada. Entre sus características principales encontramos los componentes reutilizables, que nos permiten dividir una aplicación en bloques pequeños e independientes que podemos usar varias veces en diferentes partes del proyecto. Esto no solo mejora la organización del código, sino que también ahorra tiempo en el desarrollo. React también utiliza el Virtual DOM, una tecnología que optimiza el rendimiento al actualizar solo los elementos de la interfaz que realmente han cambiado, en lugar de renderizar toda la página. Además, React tiene una sintaxis llamada JSX, que combina HTML y JavaScript en un mismo archivo, lo que hace que el desarrollo sea más rápido e intuitivo. Por último, el flujo de datos unidireccional hace que la gestión de los datos sea más fácil de controlar, manteniendo un orden claro entre los componentes y asegurando que la información fluya de manera predecible. Gracias a estas características, React se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en el desarrollo web, tanto por desarrolladores principiantes como por grandes empresas. Con esto ya tenemos una idea general de por qué React es tan importante. Lo primero que necesitamos es instalar Node.js, que incluye npm, su gestor de paquetes. Esto es necesario para ejecutar React y manejar todas sus dependencias. Para ello, podemos descargarlo desde la página oficial de Node. Una vez que Node está instalado, podemos crear el proyecto usando el primer comando. Este comando configura automáticamente nuestro entorno con todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar, sin que tengamos que preocuparnos por configuraciones complicadas. Después de crear el proyecto, nos moveremos a la carpeta con el segundo comando, con cd seguido del nombre del proyecto. Después iniciaremos el servidor local con npm start. Esto abrirá automáticamente el navegador, donde veremos la página inicial de React. JSX es una extensión de la sintaxis de JavaScript que nos permite escribir algo muy parecido a HTML dentro del código de React. Esto hace que crear componentes sea más intuitivo y práctico. Pero lo interesante de JSX es que no solo sirve para escribir estructuras visuales, sino que también nos permite usar lógica de JavaScript. Por ejemplo, en el código de la diapositiva vemos cómo se puede usar una variable como nombre dentro de las llaves para mostrar contenido dinámico. Además, la tabla compara el HTML clásico con JSX. Mientras que en HTML todo es estático, en JSX podemos insertar variables directamente, lo que hace que las interfaces sean mucho más flexibles y fáciles de personalizar. En resumen, JSX es una herramienta clave de React que combina diseño y lógica en un mismo lugar, simplificando el desarrollo de aplicaciones dinámicas. Vamos a empezar hablando sobre los componentes. Estos son las piezas fundamentales para construir las interfaces de usuario. Los podemos imaginar como pequeños bloques de construcción reutilizables que representan distintas partes de una aplicación. Bien puede ser un botón, un formulario, un menú o una barra de búsqueda. Dividir una aplicación en componentes más pequeños y manejables nos facilita el desarrollo y el mantenimiento de estas. React nos ofrece dos tipos principales de componentes, los funcionales y los de clase. Los componentes funcionales son mucho más simples, ya que son funciones de JavaScript que reciben datos a través de props. Estos son la base del enfoque moderno en React, especialmente tras la introducción de herramientas como hooks. Entre ellos encontramos el useState y el useEffect, que permiten manejar el estado y los efectos secundarios. Hablaremos más adelante sobre ellos. Por otro lado, encontramos los componentes de clase, que son estructuras más tradicionales que utilizan clases de JavaScript. Son útiles para manejar estados y ciclos de vida, sin embargo su uso es más complejo ya que requieren más código. Centrándonos en los componentes funcionales, encontramos los hooks. Estos son funciones proporcionadas por React que nos permiten engancharnos, de ahí su nombre, a características como el estado y ciclo de vida dentro de estos componentes. Vamos a mostrar los dos más principales. Tenemos el useState, que maneja el estado del componente. En este ejemplo, inicializa el contador a 0 y nos proporciona una función setContador para actualizarlo cada vez que el usuario haga clic en el botón. Por otra parte, tenemos el useEffect, que permite ejecutar un efecto secundario. Esto quiere decir que realiza una acción como consecuencia a un cambio en el estado.
Aquí actualiza el título de la página para reflejar el valor actual del contador. Al useEffect se le puede pasar un segundo argumento que nos indica cuándo se ejecutará este efecto. Hay tres posibilidades: que se le pase un array vacío, que nos indica que el efecto solo se va a ejecutar una vez y ocurrirá al montar el componente. Un array con variables, como en este caso, nos indica que el efecto se ejecutará cada vez que cambien esas variables. Y por último tenemos la tercera posibilidad, que es cuando no se le pasa nada, entonces el efecto se ejecutaría después de cada renderizado. La finalidad de estos hooks es simplemente simplificar las tareas que antes requerían clases, haciendo que los componentes sean más fáciles de entender y de mantener. En cuanto al estado que hemos ido mencionando anteriormente, este permite que los componentes de React manejen datos que pueden cambiar en respuesta a las interacciones del usuario. Veamos los ejemplos. En el componente funcional se utiliza el hook useState en la línea 4. Este hook nos devuelve un array con dos elementos cuando se llama. El primero es el valor actual del estado, que, como se puede observar, se inicializa a true. El segundo es la función que utilizará para poder actualizar el valor de este mismo estado. Sin embargo, en el componente de clases se debe utilizar obligatoriamente el thisState y el método setState para manejar el estado. En estos es necesario inicializar el estado en el constructor y definir métodos adicionales para poder actualizarlo. Esto provoca que el código sea más extenso. Una de las funcionalidades importantes para cualquier aplicación interactiva es la capacidad de controlar acciones del usuario. Para ello, React proporciona una forma sencilla y concreta para detectar esas acciones, como un clic, desplazamientos del mouse o sus movimientos. React utiliza un sistema de eventos sintéticos, que es una capa de abstracción sobre los eventos del navegador. Estos garantizan que los eventos se comporten de manera consistente en todos los navegadores, lo que facilita la escritura de código entre diferentes entornos. Un manejador de eventos es una función que aplica funcionalidades específicas a esas acciones anteriormente descritas por el usuario. Este framework usa camel case para realizar el nombramiento de eventos, es decir, distingue las mayúsculas y las minúsculas, y como característica propia se pasa una función como manejador en vez de un string. En código HTML típico tú nombras el evento y después, inmediatamente después del igual, pones doble comilla para indicar el tipo de función a la que quieres que se llame. Existen dos formas para indicar la función a la que quiere que se llame. O directamente creas una función fuera del código HTML, o lo haces dentro como un componente funcional, es decir, aquí podemos observar que se abre la llavecita, se le manda el evento y con igual mayor que se le puede implementar cualquier funcionalidad que el usuario decida introducirle, o se le puede mandar como un componente de clase. Este componente se le usa el thisHandleClick, se le llama la función bind para asociar esa función que es esta, al evento, que es el click. El único problema de este componente de clase es que generaliza todos los botones. Entonces, si se le quiere implementar alguna funcionalidad en concreto, se recomienda más usar un componente funcional. En React, los manejadores de eventos pueden recibir argumentos adicionales además del propio evento. Esto es útil cuando se necesita pasar información adicional al manejador de eventos. Aquí podemos observar la función handleClick, se le pasa un ID y se le pasa el evento, de forma que aquí se podría mostrar el ID del botón el cual ha sido cliqueado, y posteriormente se le puede mandar el evento. En este caso se le podrían mandar tantos parámetros como se necesiten, pero en el ejemplo mandamos solamente el ID, puesto que es un ejemplo. En React, la propagación de eventos sigue un modelo similar al del DOM nativo, donde los eventos pueden propagarse a través de la fase captura o la fase de burbujeo. La forma de declararlo, la fase de captura, es introduciendo inmediatamente después el capture. De esta forma,
los eventos que se registren pasarán desde el elemento raíz hacia los hijos. Es decir, en este caso, el evento se registra en el div, pues, el evento se registrará en el div y automáticamente después pasará al botón. Por defecto, React utiliza la fase de burbujeo, que es la forma más típica en la cual se registran los eventos. En este caso, se registraría el evento en el div y después se pasaría al elemento padre, que en este caso sería pues el formulario. En React se pueden utilizar diferentes técnicas para renderizar condicionalmente componentes. Una técnica común es utilizar la sentencia if. Por ejemplo, el siguiente código la utiliza para renderizar un componente p solo si la variable mostrar tiene el valor true. Aquí podemos introducir tantas condicionales queramos, con la finalidad de pues, mostrar el componente que nosotros deseemos en ciertas condiciones concretas. Además, existe el hook map, el cual permite renderizar una lista de elementos de forma iterativa. En este caso tenemos una variable de tipo array con números y dentro del contenedor queremos realizar un párrafo por cada número que exista. Para crear un formulario podemos hacer uso de un componente funcional que haga uso del hook useState, con intención de almacenar los datos del formulario de forma más sencilla y que así podamos rastrear y actualizar los valores de los campos del formulario. Para capturar los cambios en los campos podemos definir un manejador de cambio handleChange que actualice el estado del formulario cada vez que un usuario introduzca información. Además, podemos definir un manejador de envío handleSubmit que nos permita realizar acciones como enviar datos a un servidor. Para declarar cada uno de los manejadores, en este caso los cambios de los valores se realizan en los inputs, donde aquí podemos ver que el onChange tiene la función handleChange declarada anteriormente, donde se le pasa en el evento se le pasa el nombre y el valor declarado anteriormente en cada uno de ellos. De esta forma procesaremos cada una de las variables creadas anteriormente con el useState. Además tenemos un botón el cual al clicarse se realizará el envío de esos datos a cualquier almacenamiento externo, como puede ser Firebase o cualquier otro, llamando a la función creada en el formulario onSubmit, que es esta de aquí. En el caso de estilos y CSS, en React podemos añadirlos muy fácilmente usando el atributo style. Con esto podemos añadir un estilo sencillito sin complicar mucho la legibilidad del código. En caso de que queramos añadir un estilo más complejo que pueda hacerlo más complicado de leer, podemos importar el archivo CSS y usarlo con classname. El problema que nos puede dar esto es que si tenemos varios estilos con el mismo nombre, nos podría dar un conflicto. Para arreglarlo tenemos dos formas. La primera, usar CSS modules. Con CSS modules lo que hacemos es importar el estilo como una variable y dentro de esa variable podemos elegir el nombre de la clase que queremos. Otra forma es usando Styled Components, que es una librería muy popular donde podemos definir, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, un div con nuestro estilo ya predefinido. Esto viene bien, ya que luego estos div, en este caso, que definimos, podemos volver a utilizarlo en el código muchas veces. Esto se puede aplicar no solo a div, también a H1, H2, etcétera, P y demás. Siguiendo ahora con rutas y navegación, lo más popular es utilizar React on Router. Después de instalarlo, tendremos que crear un fichero index.js donde definiremos cómo se comporta el router. En este caso, tan solo mostrará el componente principal app. En nuestro componente principal app tendremos que definir las rutas hacia el resto de ficheros, con router, routes y root. Además también, en este ejemplo hemos añadido unos pequeños links para la navegación por la página. Para que esto quedara más legible, podríamos separar esta navegación por la página en un header, que quedaría de la siguiente forma. Tendríamos por un lado un header con los links hacia las rutas que hemos definido en la aplicación principal
y en el fichero de la aplicación solo tendríamos que importar el header y definir las rutas que queremos que siga. Para finalizar, si queremos hacer llamadas a APIs externas, podemos utilizar dos maneras muy sencillas, además muy parecidas entre ellas. La primera es utilizar la función nativa de JavaScript fetch. Con fetch tan solo tendríamos que llamar a la API y luego la respuesta pasarla a un archivo JSON. En cambio, la otra forma con Axios, que tendríamos que instalarlo, tan solo tendríamos que hacer la llamada a la API, ya que después Axios nos permite acceder directamente a el punto data, que son los datos que nos ha devuelto la API. Además, de ambas formas, si queremos manejar el estado del componente durante diferentes fases del ciclo de vida, podremos utilizar loading para cuando están cargando los datos, error para cuando hay un error cargando los datos y finalmente data para cuando ya se han obtenido los datos con éxito. Y con esto acabamos nuestro pequeño tutorial de React. Esperemos que os haya sido útil y que os ayude en vuestro desarrollo del código.